Bueno, y seguimos con la segunda parte del video de Michael Foucault con el capítulo 3, las disciplinas. En el segundo subtítulo, Foucault va a contarnos sobre los medios del buen encauzamiento. Entonces, dice que el poder disciplinario tiene como función principal enderezar las conductas. No encadena las fuerzas para reducirlas, su propósito es multiplicarlas y usarlas. Y tres son instrumentos para poder llevar adelante, tres instrumentos, digamos, tiene para poder llevar adelante este propósito: la vigilancia jerárquica, la sanción normalizadora y el examen. Esta cuestión sobre el poder disciplinario es fundamental en Foucault. Foucault le va a dar una vuelta de tuerca al análisis del poder, porque para él va, digamos, a llamar la atención no sobre los aspectos represivos del poder, es decir, aquello que el poder nos prohíbe, o aquello que el poder no nos deja hacer. Él va a decir que en realidad el poder va más allá. El poder nos modela, ¿sí?, para cumplir sus propósitos, para que seamos productivos, ¿sí? Moldea nuestra subjetividad, nos construye, no solamente nos reprime. Digamos. Este cambio en la lógica del análisis del poder va a ser muy, muy importante en relación a cómo muchas veces desde el marxismo se concibe el poder, ¿no?, como un poder represivo. Y también desde el psicoanálisis. Bueno, entonces, tres son los instrumentos, ¿sí?, para que va a utilizar el poder disciplinario. Veamos un poco cuáles son. Por un lado, la vigilancia jerárquica. Dice que el ejercicio de la disciplina supone un aparato en el que las técnicas que permiten ver inducen efectos de poder. ¿Qué quiere decir esto? Que a nosotros nos observan, pero sin embargo eso también es productivo, porque al sentirnos observados no actuamos de la misma manera. Entonces se produce un mecanismo de autorrepresión. Miradas que ven sin ser vistas. La vigilancia jerárquica tiene esta lógica. Nos sentimos observados, pero no sabemos, ¿sí?, quién nos está mirando. El aparato disciplinario perfecto permitirá una sola mirada verlo todo en forma permanente, ojo al cual nadie se le sustrae. Vamos a ver más adelante que la estructura arquitectónica del panóptico de Bentham se adapta perfectamente a esta lógica de vigilancia jerárquica de la sociedad moderna. La vigilancia jerárquica funciona como un sistema de relaciones de arriba a abajo, pero también de abajo a arriba y lateralmente. Los vigilantes también están vigilados. ¿Qué significa esto? No solamente los de arriba nos vigilan, también nos vigilan nuestros propios compañeros. Es un sistema de vigilancia cruzada y los que están vigilando también están siendo vigilados. Esto también hace referencia al funcionamiento de todas las instituciones de la modernidad. Acá hacemos una referencia a la canción del grupo Sumo, El Ojo Blindado. En la década de los 80 esta banda Sumo fue una banda muy rebelde y muy famosa en la Argentina. Dice la canción: el ojo blindado que me has regalado me mira mal, ¿no? Pero tiene que ver con esta idea de Foucault, ¿no?, de sentirnos observados permanentemente y de cómo adecuamos nuestra conducta porque sabemos que estamos siendo observados. Además de la vigilancia jerárquica, se instrumenta la sanción normalizadora. Estas cosas son difíciles de separar. En general se dan juntas en las instituciones. Son categorías que él busca para tratar de entender las lógicas de funcionamiento, pero siempre se dan juntas. La sanción normalizadora plantea que el castigo disciplinario no busca reprimir al transgresor. Por ejemplo, el sistema judicial, las multas, el látigo, ¿sí?, en los sistemas judiciales, en los sistemas de justicia anterior a los modernos, digamos, sino que busca la normalización. Atención a esta palabra, porque acá la educación, ¿sí?, ustedes saben la historia de la educación,
y la historia del origen de la escuela argentina tiene mucho que ver con la palabra normalización. Entonces, este castigo tiene por función ser correctivo. ¿Esto qué significa? Reducir las desviaciones y reencauzar, ¿sí? Normalizar, esa es la lógica. Entonces utiliza un sistema doble, no es solamente la sanción y el castigo, sino también es la gratificación. Dice Foucault en su capítulo, justamente acá habla del maestro, ¿no? El maestro debe evitar usar de castigos, por el contrario, debe tratar de hacer que las recompensas sean más frecuentes que las penas, ¿sí? Las situaciones, fíjense cómo el docente todo el tiempo con una palabra castiga y con una palabra recompensa, ¿no? Para poder, lo que se trata acá no es de reprimir y de someter, sino de encauzar. Este mecanismo de dos elementos permite la calificación de las conductas y de las cualidades a partir de dos valores opuestos, el bien y el mal. ¿Sí? Todo un sistema de mediciones en que se mide a los individuos. Recuerden que Foucault era homosexual, tenía una sexualidad diferente y este tema de la normalidad lo va a obsesionar, ¿no es cierto? Fíjense cómo siempre los docentes estamos buscando la norma, ¿no? Con las notas, con las actitudes. De alguna manera estamos como muy limitados para poder ver la diversidad. Nos molesta que haya estudiantes brillantes, que se salgan de la norma, molesta en las instituciones que haya estudiantes que tengan otras formas de entender que no entendemos, que tengan otras culturas, que hablen de forma diferente. Siempre se está buscando esta normalidad, esta normalización de las personas. Lo normal se establece como principio de coerción y se torna uno de los grandes instrumentos de poder de la modernidad. Permite identificar las desviaciones y reencauzarlas. Bueno, un aspecto muy importante acá van a ser la ciencia, ¿no? Las ciencias, por ejemplo, la medicina, la psiquiatría, la pedagogía también, ¿no? Van a aparecer estos cuerpos científicos con un montón de conocimientos, de investigaciones que nos van a decir quién es normal y quién está enfermo. ¿Quién tiene un proceso de aprendizaje normal y quién tiene un proceso de aprendizaje desviado? ¿Quién tiene un cuerpo normal y quién tiene un cuerpo desviado? O una sexualidad. Bueno, acá les dejo algunas imágenes como para reflexionar un poco, ¿no? Sobre este tema de la normalidad. Esta imagen hace referencia al sistema médico, ¿no? Vemos en estos últimos tiempos como las niñas que no son considerados, que no son tranquilos, por ejemplo, en el aula, son marcados por la ciencia médica como hiperactivos o ese tipo de cuestiones y se recurre inmediatamente o en los adultos muchas veces el sufrimiento de la vida, etcétera, nos lleva a depresiones o pero desde la psiquiatría, desde las medicinas, en vez de verlo como parte de procesos normales de la vida, como tenemos que seguir trabajando y no podemos hacer los duelos ni las reflexiones correspondientes, somos siempre medicados, tantos alumnos, tanto niñas como adultos, ¿no? Bueno, un poco acá el tema de la medicación para normalizar. Bueno, esta imagen, acá estamos hablando ya de una cuestión que tiene que ver con el género, ¿no? Y el cuerpo de las mujeres, como esos cuerpos también que no son normales, que no dan al modelo hegemónico, son cuerpos discriminados, maltratados. El tema del cuerpo y la mujer, las medidas, la gordura, etcétera, el tema del modelo corporal también influye a varones, pero a las mujeres muchísimo más. Esta imagen es del vigilar y castigar, ¿no? Como el tutor recto acá va a tratar de que este niñe, este árbol no se desvíe.
Esta imagen es muy significativa. Bueno, por último, el examen. El examen combina las técnicas de la jerarquía que vigila y las de la sanción que normaliza. O sea, las dos técnicas anteriores. Es una mirada normalizadora, una vigilancia que permite calificar, clasificar y castigar. ¿Sí? En el examen se dan las dos cosas, la vigilancia y la normalización. Acá cuando hablamos de examen estamos hablando del examen propiamente dicho. Imagínense que los exámenes organizan todo el sistema escolar, todo el sistema educativo, y también estamos hablando del examen no dicho, digamos, ¿no? Como todo el tiempo estamos examinándonos entre nosotros, entre los propios compañeros, cómo nos está examinando la dirección. Siempre estamos rindiendo examen de alguna manera. Y esto es muy interesante, que esto, digamos, marca la diferencia entre el análisis del poder en la sociedad actual del poder en la Edad Media. El examen invierte la economía de la visibilidad en el ejercicio del poder. Tradicionalmente el poder es lo que se ve. En la Edad Media, por ejemplo, el poder debía ser visible. Por ejemplo, los soberanos más poderosos eran cuanto más ostentaban, ¿sí?, ese poder. Por eso los torneos, por eso una ropa diferente. O sea, lo que era visible no era el subordinado, sino el subordinado no existía. Lo que era visible, lo que se hacía visible era el poder. Acá es al revés. El dominante, ¿sí?, se esconde, no es visible, pero el que es visible es el dominado. Lo que yo necesito, lo que necesita el poder en la modernidad es saber quién es el dominado. Se llama individuación, ¿sí? Saber exactamente quién sos, qué pensás, qué religión tenés. Estas tendencias se acentúan en la actualidad con el tema del Big Data, es decir, la cantidad de información que tienen los estados y los centros de poder y las corporaciones privadas de nuestras vidas individuales a través de las redes sociales y el manejo de las tecnologías de la información, ¿sí? Cómo se meten en nuestra vida. Uno pone, por ejemplo, manda un correo diciéndole que le gustaría ir a la playa y al día siguiente recibe en su correo propagandas de agencias de viaje. Entonces, bueno, ¿cómo saben de nosotros, digamos, ¿no? En el examen dice, es al revés, lo que esto que decíamos recién, se visibiliza a los dominados. Cada individuo es un caso, ¿sí? Un caso, somos cada uno un caso que tiene documentación y que somos considerados objetos de estudio. Por ejemplo, en la medicina, esta idea del caso aparece con la historia clínica del enfermo y del paciente, ¿sí? Muchas de las cuestiones que tienen que ver con la dinámica de la burocracia institucional de las escuelas tienen que ver con esto del caso. Esto de las trayectorias, saber la vida de nuestros estudiantes, saber por lo que pasaron. Hay otro texto acá que nosotros les dejamos siempre, que es el texto de Graciela Alonso, profesora de la Universidad de Río Negro, que habla del caso, ¿no? Del caso y la normalidad. Ella va a decir ahí que en realidad las instituciones disciplinarias y la escuela como tal también necesitan construir esos casos extraños, esos casos, porque ellos marcan, digamos, la normalidad. La normalidad necesita del caso para ser normalidad. ¿A qué me refiero con esto? Por ahí parece un trabalenguas, pero la normalidad, o sea, los normales, los supuestos normales, no está dada. En realidad todos somos diversos, todos somos desviados, podemos decirlo de alguna forma. Ahora, se construye un caso especial, el cual le permite a los demás, a los supuestos normales, distanciarse. También se usa mucho la cuestión del chivo expiatorio, ¿no? Distanciarse y sentirse normal. Por ejemplo, en las escuelas, ¿sí?, los chicos que tienen problemas disciplinarios se llevan expedientes, se visita a la familia, entonces se va construyendo el caso del chico problema. El resto puede sentirse muy tranquilo porque el resto no entraría dentro del caso. Entonces el caso refuerza la normalidad.
En el caso de las sexualidades diferentes, las situaciones se construyen de forma igual. Uy, tenemos el caso de chico gay en el aula. ¿Y por qué sería ese un caso? ¿Mm? Si la diversidad sexual nos atraviesa a todos, en cambio se construye como un problema, es estigmatizado, es visto por la dirección, por sus compañeros, por el docente, como un problema. Pero esa situación se construye. Por ejemplo, nosotros hemos trabajado con docentes en cursos de sexualidad, ¿sí? De docentes de niñez, de grados de primer grado, segundo grado, de jardín, y los docentes nos contaban, en el caso de niñez que empiezan a, digamos, a evidenciar algunas gustos o preferencias que no son considerados normales, por ejemplo, nenes que les gusta jugar con muñecas, etcétera, como para las maestras en estos posicionamientos de no construcción de un caso raro, dicen, pero bueno, que cada uno haga lo que quiera, digamos, no lo reprimen ni lo marcan. Entonces los otros compañeros tampoco lo hacen. Y entonces ahí no hay un caso, ¿sí? Bueno, para trabajar este tema, está bueno el video El vestido nuevo, se los recomiendo, que está en internet, ¿no? Bueno, en un régimen disciplinario, la individuación es descendente, esto que les decía, ¿no? El poder individualiza y transforma en un caso al desviado. Bueno, esta es una situación de examen, es muy buena la foto, ¿no? Porque produce ese proceso de individuación, ¿no? Cada uno separado del otro. Y el panoptismo, por último, es la forma arquitectónica que se desarrolla y que, digamos, explicita Bentham para este tipo de control disciplinario. El panóptico de Bentham es la expresión arquitectónica de la sociedad disciplinaria, ¿no? Claro, porque Michael Foucault dice que estas lógicas institucionales en realidad son las lógicas de funcionamiento de la sociedad. Acá vemos, ¿no? Un centro que mira sin ser visto, ¿sí? Que tiene capacidad de visión y de control de todo lo que sucede alrededor. Esto es una cárcel antigua. Nuestra sociedad, va a decir Foucault, es la de la vigilancia. Bajo la superficie de las imágenes se llega a los cuerpos en profundidad. Detrás de la gran abstracción del cambio se persigue el adiestramiento minucioso y concreto de las fuerzas. El individuo se halla cuidadosamente fabricado, de acuerdo con toda una táctica de las fuerzas y de los cuerpos. Entonces, el objeto de la sociedad disciplinaria es el control de estos cuerpos y volver estos cuerpos productivos, dóciles y productivos. Otra imagen de la prisión como panóptico. Bueno, y para terminar, entonces, quizás los panópticos estén cambiando. Acá tenemos una cámara de seguridad y una manifestación abajo, ¿no? Con el desarrollo tecnológico, pero quizás las lógicas que Foucault desarrolló hace ya 40 años sigan siendo las mismas.